Entonces voy a dividir mi charla en 3 partes, ¿vale? Que vamos a hablar, pues primero vamos a definir lo que es la fatiga, luego vamos a explicar por qué aparece la fatiga en la esclerosis múltiple y luego lo último, cómo tratamos la fatiga, ¿vale? Voy a intentar que la charla sea un poco lo más amena posible, pero sí que quiero que aunque sea amena, pues tenga contenido, ¿no? Y transmitir aspectos con evidencia científica, ¿no? O sea, que todo es con evidencia científica, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar definiendo la fatiga. Y lo primero, bueno, pues, ¿qué es la fatiga? ¿No? Pues he recogido frases de lo que vosotros me contáis en la consulta, ¿no? Pues, ¿qué es la fatiga? Pues algunos dicen, pues me siento cansado con frecuencia, es como si me quedase sin energía, de pronto necesito acostarme y dormir para reponerme, cuando tengo fatiga no puedo pensar, es simplemente una sensación de agotamiento, tengo la sensación de cargar con un peso constante, voy arrastrándome. Tengo una niebla que me impide concentrarme y necesito descansar, ¿no? Cuando tengo fatiga me siento débil. Son expresiones que yo he apuntado de muchos de vosotros en la historia clínica, ¿no? Yo creo que esto ya por sí solo define lo que es la fatiga. Pero aquí he recogido en esta diapositiva las definiciones pues, técnicas, ¿no? En una primera definición nos dice que la fatiga es la dificultad o imposibilidad para iniciar o mantener la actividad física o mental con sensación subjetiva de debilidad y cansancio. Otra segunda definición nos dice que es un cansancio exagerado para la actividad física o mental realizada. Y esta definición, que es la que más me gusta a mí, ¿vale? Que es de un artículo de un grupo publicado en el año 2014, nos dice que es la falta subjetiva de energía mental o física que el paciente o su cuidador perciben como una interferencia en las actividades habituales o deseadas, ¿no? Es decir, yo creo que la fatiga interfiere en esa actividad habitual. Entonces, la fatiga en la esclerosis múltiple puede afectar, puede ser una fatiga física, ¿no? O motora y una fatiga cognitiva. Hay en los pacientes, en las personas con esclerosis múltiple, que quizá algunos os identificáis, otros no, porque esto no tiene por qué pasarle a todo el mundo, pero sabéis que en la esclerosis múltiple lo que se produce es pues un daño de todas esas conexiones que hay entre distintas áreas cerebrales, entonces hay un enlentecimiento entre esas conexiones, y entonces pues puede haber problemas y una interferencia cognitivo-motora. Eso significa que si yo tengo que hacer varias tareas a la vez, tareas cognitivas y motoras, pues tengo cierta dificultad, o puedo tenerla. Insisto, no todo el mundo tiene por qué tenerla, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, pues por eso he puesto esa fotografía, ¿no? Pues estoy caminando y estoy leyendo a la vez, o estoy haciendo tareas en casa y a la vez tengo que hacer algo del trabajo, pues al hacer todas esas tareas cognitivas y motoras a la vez, pues es complicado. La fatiga, ¿por qué hemos elegido este tema para hablarlo hoy? Pues porque es algo frecuentísimo. Afecta en algún momento de la enfermedad al 80% de las personas con esclerosis múltiple y hasta un 55% de los pacientes lo describen como el síntoma que más les incapacita, ¿vale? Bueno, esto es un gráfico más visual para ver pues eso, que hay un 80% de pacientes con fatiga y solo un 20% de pacientes que no lo cuentan en ningún momento a lo largo de la enfermedad. Hay un concepto que es un poco menos conocido, pero que ahora pues, se introduce un poquito más, que es la fatigabilidad en la esclerosis múltiple, ¿no? Que esto lo que nos dice más es esa dificultad que aparece cuando estoy haciendo una tarea y veo que no la puedo continuar, ¿no? ¿Vale? Y eso lo llamamos fatigabilidad, lo que produce es una reducción del rendimiento. Lo he puesto en la diapositiva porque me parece que es algo que tenemos que comentar y porque esta gráfica me ha parecido muy visual, ¿no? Esto es una gráfica de fatigabilidad física. Entonces, esto es personas sin esclerosis múltiple que caminan durante 5 minutos, estos son los minutos, y esta es la velocidad a la que caminan, ¿vale? Entonces hacen esta curva, ¿no? Empiezan a caminar rápido, luego bajan un poquito la velocidad y luego vuelven a subir. Personas con esclerosis múltiple empiezan a caminar rápido, baja y luego no son capaces de llegar a esa velocidad de inicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen esa fatigabilidad, ¿no? Y a nivel cognitivo, pues también existe, ¿no? Que es una reducción en la velocidad de procesamiento, en el tiempo de reacción o precisión a lo largo del tiempo cuando estamos haciendo una tarea cognitiva que es de alta exigencia, ¿no? Que requiere pues, mucha concentración. La fatiga pues, impacta de forma muy importante, que os voy a contar a vosotros. Esto
esto lo tenemos que aprender nosotros, no vosotros, ¿no? Pero bueno, impacta a nivel físico, ¿puedes ir pasando, Marta, por favor? A nivel laboral, a nivel social, volvemos para atrás, a nivel social, a nivel familiar, a nivel emocional, sobre la salud. La propia fatiga puede favorecer problemas de salud porque caminamos menos, nos movemos menos, ganamos más peso, tenemos más problemas de huesos, demás, ¿no? Y luego, pues eso, el impacto en la familia, el impacto social, pues también es muy importante porque a veces pues no llevamos la actividad ya no solo laboral, sino la actividad social que nos gustaría, ¿no? Bueno, esto a lo mejor no es del todo ortodoxo, ¿no? Quiero decirte que en realidad la fatiga es algo que aparece, sabéis, en realidad en todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que aparece también pues, en los cuadros estos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, pero también es algo que podemos tener todos, ¿no? En un momento dado. Pero claro, entonces cuando alguien pregunta, bueno, pero es que esa fatiga yo también me canso, ¿no? Pues ¿por qué hablamos de la fatiga en la persona con esclerosis múltiple y la diferenciamos de las personas que no tienen esclerosis múltiple o otra enfermedad autoinmune? Pues porque en realidad es que es algo diferente, no es el cansarme como nos podemos cansar cualquiera, sino que es algo diferente. Y hay una serie de diferencias, teniendo en cuenta que luego hay particularidades y luego en la consulta no todo el mundo cuenta la fatiga de la misma manera, ¿no? Pero una esclerosis múltiple o otra enfermedad autoinmune, pues la fatiga suele ser una fatiga más severa que lo que se puede fatigar cualquier persona, ¿no? Con una afectación funcional, ¿no? Es decir, que interfiere, no me permite hacer pues, todas las cosas que me gustaría o terminar esas tareas. Suele ser diaria. Muchas veces empeora de forma abrupta. Esto hay muchos que me contáis en la consulta, que es como si de pronto se acabase la pila, ¿no? Y que de forma bastante brusca no podemos continuar haciendo nuestra actividad o tenemos que, pues eso, que pararnos a descansar. Empeorar a lo largo del día. No siempre lo contáis así, pero lo más habitual es que haya un empeoramiento conforme vamos pues eso, pues gastando esa pila, ¿no? ¿Vale? Y luego algo muy habitual que empeora con el calor, ¿vale? Pero bueno, lo que decía que puede comportarse de forma muy diferente en realidad en cada caso, ¿vale? Bueno, y vamos, definida un poco la fatiga, ¿no? Vamos a hablar de por qué aparece la fatiga en la esclerosis múltiple. La fatiga en la esclerosis múltiple, las guías, ¿no? nos la dividen en una fatiga primaria y una fatiga secundaria. Fatiga primaria que significa que es la fatiga que aparece por los propios mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, ¿no? Es decir, nuestro propio sistema inmunológico está produciendo un proceso inflamatorio que me está produciendo problemas de sensibilidad o motores o cognitivos o lo que sea, pero es que a la vez está produciendo esa fatiga. Y eso voy a intentar explicarlo de la forma que mejor pueda ahora a continuación. Y luego, importantísimo, una fatiga secundaria, es decir, una fatiga relacionada con otros problemas que pueden aparecer relacionados con la enfermedad, ¿no? Muchas veces hay comorbilidad con problemas de ansiedad, de estrés, de bajo ánimo, problemas de trastornos del sueño, ¿vale? El fin de semana pasado estuve en una reunión de esclerosis múltiple en la que nos hablaron, que me gustó mucho, de cómo la propia enfermedad en algunas personas les afecta al ciclo circadiano, o sea, por el propio proceso patológico, ¿no? Es decir, que ya no solo es que podamos estar estresados y demás, sino que es que puede afectar, esto no significa, insisto, que afecta a todo el mundo, ¿no? Pero puede afectar a ese reloj biológico, ¿no? Los fármacos, muchas veces ponemos fármacos porque tenemos espasticidad, porque tenemos dolor, porque no dormimos bien, porque estamos deprimidos y al final estamos empeorando la fatiga. Incluso algunos tratamientos para la esclerosis múltiple, que afortunadamente ahora ya prácticamente no se ponen, porque son mucho más antiguos, también producían fatiga. Los interferones, por ejemplo, que seguro que habéis pasado por ello, algunos. Los problemas de movilidad, pues me tengo que esforzar más, me produce fatiga, el dolor también termina produciendo fatiga, descanso insuficiente, carga laboral o familiar. Y luego la fatiga empeora también en contexto de muchos procesos intercurrentes, las infecciones, ¿no? Pues cuando cogemos una gripe, con el COVID, los que hayáis pasado el COVID, suele ser horrible la fatiga que aparece, con el calor y también a veces con los brotes, ¿eh? Cuando a veces tenemos pacientes que nos cuentan que pues estoy muy cansado, no sé qué me pasa, me encuentro muchísimo más agotado de lo normal, a veces ahí pues luego de pronto aparece un brote. Bueno, esta es la parte más compleja, que es por qué la esclerosis múltiple produce fatiga de una forma, o sea,
cuál es el mecanismo fisiopatológico, ya no el estrés, ya no la ansiedad, ya no es que no duermo bien, sino qué está pasando en esa inflamación, en ese daño, para que me produzca fatiga. Es una cosa muy difícil de transmitir y una forma muy difícil también de entender para los que somos clínicos. Yo no soy un científico, no trabajo en un laboratorio, entonces a mí me ponen este gráfico y me pasa como a vosotros, que es decir, Dios mío, esto es muy complicado. Bueno, pues básicamente lo que nos quiere decir es que hay probablemente muchos mecanismos que están favoreciendo la fatiga. Por un lado, tenemos, bueno, no sé si alguna vez habéis visto pues, resonancias, ¿no? Que tenemos estas manchitas blancas que son lesiones de esclerosis múltiple, pues tenemos que las propias lesiones de sustancia blanca, es posible que el número de lesiones, es posible que la disposición, las zonas donde estén, pues puedan estar afectando puedan estar favoreciendo la fatiga. ¿Sí? ¿Podemos pasar, Marta? Pero luego hay muchas más cosas. Esto, bueno, es para documentaros un poco que hay mucha investigación al respecto y que tenemos, o sea, lo que yo quiero transmitir con esta diapositiva, que no hay quien entienda, es que esto nos pasa por algo, ¿vale? No es que nos pase porque sea un vago o es que me guste quejarme, no, esto me pasa por algo que está aquí y que los científicos nos intentan explicar, ¿no? Porque tenemos un daño axonal, tenemos un poquito de atrofia, algunas personas con esclerosis múltiple se va perdiendo un poquito de corteza cerebral, eso también influye. Hay una relación estudiada que habla también de alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario, que sabéis que el eje hipotálamo-hipofisario es lo que regula pues, todo el mecanismo, todas las hormonas del cuerpo, ¿no? Se comenta también que durante el proceso inflamatorio se liberan citocinas inflamatorias y se libera glutamato, y ese glutamato pues, podría de alguna manera favorecer la fatiga. Entonces, como comentábamos, pues pueden favorecerlo problemas como pues esas lesiones, el número de lesiones, la atrofia, y luego dónde puedan estar localizadas las lesiones, en diferentes zonas del cerebro, ¿no? Pues en el lóbulo frontal, en el lóbulo parieto-temporal, etcétera, ¿vale? Bueno, explicado más o menos por qué tenemos fatiga, luego podemos preguntar todas las dudas que tengamos, podemos comentar lo que queráis, pues entonces ahora os vamos a explicar cómo intentamos tratar la fatiga. Lo primero es evaluarlo, ¿vale? Para evaluar la fatiga es una evaluación muy subjetiva, entonces normalmente lo que se hace es pasar test. Muchas veces no pasamos test y lo sabéis porque las consultas pues tienen un tiempo limitado y yo la verdad que muchas veces, bueno, pues al final la fatiga pues es lo que me cuenta el paciente, ¿no? Si el paciente me dice que está fatigado, pues es que está fatigado y seguro que es así, ¿no? Pero es verdad que las escalas son importantes y nos ayudan también a situar la gravedad de esa fatiga, el impacto que tiene en nuestra calidad de vida y en nuestra actividad para poder decidir cuál es la mejor actitud terapéutica. Entonces, pues preguntas como me he encontrado menos atento y ponemos pues si nunca, raramente, a veces, frecuentemente, casi siempre, he reducido mi habilidad para hacer cosas fuera de casa, he tenido problemas para mantener un esfuerzo físico durante un largo periodo de tiempo, me he sentido menos capaz de completar tareas que requieran un esfuerzo físico, he tenido problemas de concentración, ¿no? Entonces, primero evaluamos cómo es esa fatiga, cuál es esa severidad y luego evaluamos factores favorecedores y comorbilidad, es decir, esa fatiga secundaria. Pues si tengo problemas de estrés, de sueño, de ansiedad. ¿Y cómo la tratamos? Si puedes ir pasando, Marta. Pues primero, lo primero sería evaluar si hay fármacos que puedan estar perjudicándome, ¿no? Pues si me he pasado poniendo fármacos para la espasticidad y he debilitado al paciente. Preguntamos si hay ansiedad o depresión, si hay problemas de sueño, si no dormimos bien, si no tenemos un sueño reparador, pues eso hay que intentar mejorarlo, ¿vale? Pues, si estos factores vemos que, bueno, pues que más o menos están cubiertos, pero que hay una fatiga importante que tenemos que tratar, pues lo primero es que consideramos, no sé si lo veis, las intervenciones no farmacológicas, ¿vale? Y ya, en segundo lugar, nos iríamos a los fármacos. Es decir, que antes que poner medicamentos para la fatiga, lo recomendable es intentar tratarlo de una manera no farmacológica, y por eso en el taller de hoy tenemos al fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y psicólogo para que nos ayuden un poco a ver qué podemos hacer en ese sentido, porque la evidencia científica nos dice que toda la literatura publicada nos dice que probablemente todas estas intervenciones
sean más eficaces que los fármacos. El problema que tenemos es muchas veces en las consultas es la falta de tiempo para poder evaluar bien cómo es esa fatiga y qué necesidades tiene el paciente, y luego, por supuesto, los recursos económicos, ¿no?, para poder llevar a cabo pues, las labores de educación, de actividad física, las terapias por parte del psicólogo, pues que puede ser más costoso y más complicado, pero es muy importante que entendamos que eso es probablemente lo más útil. Y luego ya nos vamos a los fármacos. En los fármacos, aunque haya menos evidencia científica, yo la verdad que suelo, si me conocéis lo sabéis, que yo pongo fármacos para la fatiga. Y pongo fármacos para la fatiga porque en realidad, como hemos hablado antes, hay unos mecanismos fisiopatológicos ligados a la enfermedad, muy biológico, muy orgánico. Entonces, pues ahí pues los fármacos pues tienen su papel, ¿vale? Entonces, bueno, lo que comentábamos, hay que hacer una evaluación y un tratamiento multidisciplinar, en que la primera evaluación sea por el neurólogo, pero luego tenemos que, o lo recomendable es una evaluación y un tratamiento por fisioterapia, terapeuta ocupacional, psicólogo y también por enfermería, que muchas veces detectan pues muchos problemas, ¿vale? Si le puedes ir dando a Marta. Aquí, que no lo vais a ver, pero esto es una tabla de un metaanálisis. Un metaanálisis es que un grupo de investigación, estos serán de Canadá, analizan un montón de ensayos y de artículos científicos para ver qué es lo más eficaz, en este caso, para la fatiga, ¿no? Entonces, esta parte de aquí analizan estudios de actividad física, esta parte de aquí abajo, estudios de, esto era psicología, perdón, que no me acordaba, y estos son fármacos, ¿vale? Entonces, lo que queda a este lado de la raya, para entendernos, esto es que sale, en el estudio ha salido que es favorable, que ese tratamiento es eficaz para controlar la fatiga, que hay una significación estadística, ¿vale? Los que salen hacia esta parte de aquí, significa que, o sea, el puntito está hacia este lado, significa que no ha habido una significación estadística, es decir, que no han resultado favorables. Entonces vemos que donde más rojo vemos, que le subrayó los que salían bien, ¿vale?, son en estas dos primeras partes, ¿no? Entonces, pues aquí hacen uno con ejercicio acuático, por ejemplo, pues ese les salió, que eso les iba bien para la fatiga. Ejercicios de resistencia, otro tipo de actividad física, que esto ya lo explicarán mis compañeros. En psicología también, pues algunos estudios aquí de terapia cognitivo-conductual, mindfulness y demás, y luego nosotros han salido resultados positivos en fármacos como la amantadina o el modafinilo. Nosotros me refiero a los médicos, ¿no? Vale, entonces, nos vamos a los fármacos, insisto, lo demás, que es probablemente lo más importante, se lo dejo a ellos, ¿vale? Entonces, en los fármacos, bueno, pues lo primero de todo, pues un poco de, pues eso, es más importante lo anterior, lo que no son fármacos, ¿por qué? Pues porque hay, en la literatura se recoge, por ejemplo, este artículo que nos dice, no será placebo los fármacos que ponemos para la fatiga. Un estudio que hicieron aquí con varios fármacos, amantadina, modafinilo, metilfenidato, y nos dijeron, pues no sirven. Otro que un metaanálisis que hicieron con un montón de ensayos sobre la amantadina, que lo mismo, nos dijeron que tampoco servían. Pero, sin embargo, nosotros los utilizamos, ¿vale? Porque, bueno, sí que hay, sobre todo, ya digo, con amantadina y con modafinilo, algo de evidencia, ¿vale? La amantadina es no sé si alguno de vosotros lo tomáis, es un antiviral muy antiguo, que no sabemos por qué mejora la fatiga, probablemente porque aumenta un poquito la dopamina. El modafinilo, estos son fármacos psicoestimulantes, pues como los que se ponen para los trastornos por déficit de atención, ¿vale? Y luego algunos antidepresivos, como los ISRs, la fluoxetina, sertralina, paroxetina, y el bupropión, que es el que se utiliza para dejar de fumar. Yo los suelo poner bastante, muchas veces junto con la fatiga ahí, pues a veces problemas de estrés, de ansiedad, de mucha carga laboral, de problemas familiares, de muchas cosas, y yo creo que sí que es verdad que nos pueden ayudar. Hay ensayos que se han hecho con L-carnitina que han salido negativos, que no sirven, y luego, por el momento, bueno, también se ha hecho algún ensayo con fanpidrina, que es el Fampira, que se pone para personas con dificultades para caminar con esclerosis múltiple, que también se ha estudiado para la fatiga y que por el momento no ha dado buenos resultados. Y luego también hay estudios con la estimulación magnética transcraneal, que esto significa aplicar unos campos ahí electromagnéticos para estimular las neuronas de una determinada zona del cerebro, en este caso de corteza prefrontal.
¿vale? Entonces, bueno, pues esta creo que ya es la última diapositiva, la penúltima, que yo aquí he hecho una lluvia de ideas, ¿vale? Control de la fatiga, pues abordar problemas de estrés y bajo ánimo. La dieta también, que no hemos hablado de eso, pero también. Actividad física, el clima, que si es demasiado caluroso, pues peor. Calidad del sueño, abordaje multidisciplinar. Tenemos que adecuar horario laboral y actividad social. Control del dolor. Y muy importante, la neuroeducación. Para mí la neuroeducación es un concepto que es terapéutico, que me parece que es hacer terapia explicando las cosas, ¿vale? Y que eso yo creo que lo tendríamos que hacer, os lo tendríamos que hacer los médicos siempre, pero porque, bueno, por eso hace falta tiempo, pero es explicar, o sea, cuando uno llega a la consulta y cuenta a veces, y yo esto me da cuenta con el tiempo, ¿no? Si tú no le explicas al paciente qué es lo que le pasa o por qué le pasa esto, o no tiene un feedback, piensa que, pues, que o no le crees o que no le estás haciendo caso, y sí que le crees y le estás haciendo caso. Pero claro, hay que hacer esa neuroeducación, ¿no? Bueno, pues poco más. Estos son los laboratorios que nos han ayudado, pues tienen todas sus plataformas para pacientes, ¿vale? Y entonces he dejado aquí los links porque bueno, están bien, tienen su evidencia, vamos, está muy bien, tienen su evidencia, o sea, se basan en evidencia científica para contarnos cosas que podemos hacer sobre actividad física, recomendaciones dietéticas, pues también hablan un poquito de fármacos y demás, y son muy útiles, ¿vale? Y nada, pues ya está. Pues muchas gracias.